Capítulo 6. Sincronización de la válvula. Montaje y desmontaje del árbol de levas. Desmontaje del árbol de levas. Afloje los pernos de fijación del buje del árbol de levas. Retire la tapa del buje del árbol de levas y colóquela en secuencia. Afloje los pernos de fijación del engranaje del árbol de levas. Retire sucesivamente la placa de señal del árbol de levas y el engranaje del árbol de levas. Afloje los pernos y quite el engranaje intermedio del árbol de levas y el eje del engranaje intermedio. Montaje del árbol de levas. Apunte el lado con letras del engranaje intermedio hacia el exterior. Recubre el lubricante al eje. Compruebe si el engranaje gira suavemente. Coloque la culata desde la parte superior de la culata, atravesando el orificio del eje del engranaje intermedio. Móntelo en la culata con tornillos y apriétalo con un par de 30 metros Newton. Recubre el sellador 468 uniformemente en los alrededores del tapón de tazón y golpee el tapón de tazón en la culata y compruebe que la superficie de extremo del tapón de tazón está entre 0 y 5,0 milímetros por debajo del plano de la culata. Gire el engranaje para alinearse a la línea OT del volante, para que el cilindro 1 esté en el punto muerto superior de explosión. Limpie el asiento del buje del árbol de levas de la culata y la tapa del buje del árbol de levas. Monte el buje del árbol de levas y recubra lubricante uniformemente al buje. Apunte la ranura del engranaje del árbol de levas hacia el árbol de levas. Alinee el orificio del pasador y alinee la cubierta del árbol de levas con el orificio del pasador. Atornille 3 pernos y apriétalos a mano. Coloque ligeramente el árbol de levas en el cojinete del árbol de levas de la culata. Nota: la marca en el engranaje del árbol de levas debe estar alineada con la superficie mecanizada en el lado del tubo de admisión de la culata. Monte la tapa del buje del árbol de levas. Nota: alinee el orificio del pasador para que la tapa del buje y el asiento del buje se instalen de manera consistente. Apunte a un lado de la ranura del arnés hacia la dirección del tubo de admisión. Atornille 14 pernos. Apriétalos de forma simétrica con un par de 24 metros Newton. Apriete los pernos del eje de engranaje del árbol de levas, apretándolos primero con un par de 15 metros Newton y girándolos luego a 90 grados. Desmontaje del engranaje de sincronización trasero. Desmontaje del engranaje de sincronización trasero. Afloje los pernos de montaje. Desmonte el engranaje intermedio grande y el eje del engranaje. Afloje los pernos de montaje. Desmonte el engranaje pequeño intermedio y el eje del engranaje. Quite el engranaje del cigüeñal desde el cigüeñal. Afloje los pernos. Quite el engranaje intermedio, el eje del engranaje y la junta de empuje del compresor de aire. Montaje del engranaje de sincronización trasero. Apunte el lado de dientes gruesos del engranaje intermedio del compresor hacia la caja del cigüeñal y recubra lubricante uniformemente al eje del engranaje intermedio del compresor de aire. Cruce los engranajes y juntas de empuje en secuencia. Si la junta de empuje se instala en la dirección incorrecta, los orificios de los pernos no podrán estar alineados. Instálelos en la caja del cigüeñal y apriete los pernos con un par de 115 metros Newton.
Apunte el lado más sobresaliente del engranaje intermedio de la caja de cigüeñal hacia la caja de cigüeñal. Recubra el lubricante uniformemente al eje del engranaje intermedio de la caja de cigüeñal. Crúcelo por los engranajes y fíjelo a la caja de cigüeñal con aplicación de pernos, con un par de apriete de 30 metros Newton. Apunte el lado con punto redondo sobre los dientes del engranaje intermedio grande hacia el exterior y el lado con engranaje pequeño hacia la caja del cigüeñal. Recubra lubricante uniformemente al eje del engranaje grande intermedio. Crúcelo por los engranajes y fíjelo a la caja del cigüeñal con los pernos. El apriete de pernos se divide en dos pasos. El primer paso corresponde al apriete diagonal con un par de 150 metros Newton y el segundo paso consiste en el apriete diagonal de ángulo de giro de 90 grados. Aplique una pequeña cantidad de aceite lubricante uniformemente en la superficie de empalme del engranaje trasero del cigüeñal y el cigüeñal y golpee el engranaje trasero del cigüeñal con un martillo de goma en su lugar. Nota: los dientes con puntos redondos en el engranaje trasero del cigüeñal deben asentarse en las marcas de punto redondo del engranaje grande intermedio y el pasador de posicionamiento del engranaje trasero del cigüeñal debe estar alineado con el orificio del pasador en la cara final trasera del cigüeñal. Verificación de la holgura del sistema de engranajes del extremo trasero. La holgura entre el engranaje trasero del cigüeñal y el engranaje grande intermedio es 0,052 a 0,176 milímetros. Holgura entre el engranaje pequeño intermedio y el engranaje intermedio de la caja de cigüeñal es 0,052 a 0,176 milímetros. La holgura entre el engranaje trasero del cigüeñal y el engranaje intermedio del compresor de aire es 0,051 a 0,177 milímetros. Capítulo 7. Sistema de suministro de combustible. 1. Montaje y desmontaje del inyector de combustible. Desmontaje del inyector de combustible. Afloje la tuerca de fijación del conducto del inyector de combustible. Quite el conducto del inyector de combustible y retire el arnés del inyector. Afloje los pernos de fijación del arnés del inyector de combustible. Para sacar el conjunto del arnés del inyector, afloje los pernos de platina del inyector de combustible. Use una herramienta especial para sacar el inyector de combustible y la platina del inyector. Y quite el bloque de empuje de la platina del inyector. Montaje del inyector de combustible. Coloque el bloque de empuje de la platina del inyector en la boca del sello del tapón de tazón de la culata. Antes del montaje del inyector de combustible, compruebe si la junta y el anillo de sello de la cabeza del inyector están instalados. Nota: la junta y el anillo de sello solo se pueden usar una vez y no debe existir aceite en el anillo de sello. Monte el bloque de comprensión del inyector y el inyector en la culata juntos y presiónalos, y fije el bloque de comprensión con pernos separados por una arandela esférica. Apriete los pernos del bloque de comprensión del inyector con un par de 10 metros Newton, después de que el inyector se presione en su lugar, y gire los pernos por 45 grados. Instale un anillo de sello en el conducto del inyector ligeramente desde el lado de admisión de la culata. Cuando oiga pa, significa que el anillo del sello queda instalado en su lugar, y apriete la tuerca de comprensión con la mano. Nota: el conducto del inyector y el anillo de sello solo se pueden usar una vez. Inspeccione el conducto del inyector para ver que la cabeza del conducto está libre de huellas de presión. Los pernos de la platina del inyector y las tuercas de comprensión del conducto deben apretarse alternativamente. El proceso de apriete se divide en 4 pasos. El primer paso es apretar los pernos de la platina con la mano con un par de 1 a 2 metros Newton.
El segundo paso es apretar la tuerca de comprensión con un par de 10 metros newton. El tercer paso es apretar el perno de la platina con un par de 25 metros newton y girarlo a 90 grados. Y el cuarto paso es apretar la tuerca de comprensión con un par de 20 metros newton y girarla a 60 grados. Pase con cuidado el conjunto de arnés del inyector a través del orificio en la culata. Y fije el conjunto del arnés del inyector. Instale el arnés del inyector con un par de apriete del 1,5 metros newton. Montaje y desmontaje de la tubería de aceite de alta presión. Desmontaje de la tubería de aceite de alta presión. Desmonte las tuberías de combustible de alta presión de cilindros 1-6. Afloje los pernos de fijación del conjunto de riel común. Y retire el conjunto de riel común. Montaje de la tubería de alta presión. Fije el conjunto del riel común a la culata con 3 pernos y apriételos a mano, con un par de apriete de unos 2 metros newton. Instale sucesivamente las tuberías de combustible de alta presión de cilindros 1-6. El tubo de combustible de alta presión de cilindro 3 se encuentra en el lado exterior del tubo de combustible de alta presión de cilindro 4. Los dos se intersectan en forma de X. El número y la secuencia del cilindro en la tuerca del tubo de alta presión se muestra en la tabla. 0318 es el tubo de combustible de alta presión de cilindro 1. 0319 es el tubo de combustible de alta presión de cilindro 2. 0320 es el tubo de combustible de alta presión de cilindro 3. 0321 es el tubo de combustible de alta presión de cilindro 4. 0322 es el tubo de combustible de alta presión de cilindro 5. 0323 es el tubo de combustible de alta presión de cilindro 6. El par de apriete es de 10 metros newton. Asegúrese de prestar atención a la limpieza de todos los componentes durante la instalación. Ajuste el tubo de alta presión al centro de la tuerca durante la instalación. Al apretar la tuerca, apriete primero el extremo del inyector antes de apretar el extremo del riel común. Fije el conjunto de riel común con un par de 30-40 metros newton, con la secuencia de apriete de los pernos del medio a los dos lados. Luego gire la tuerca del tubo de alta presión a un ángulo de 60 grados. Montaje y desmontaje del centro de servicio de combustible. Montaje y desmontaje del centro de servicio de combustible. Retire el perno hueco y el conector T. Para retirar todas las conexiones de la tubería de combustible, afloje los pernos y desmonte el centro de servicio de combustible. Y desmonte el soporte del centro de servicio de combustible.
Montaje del centro de servicio de combustible. Monte el soporte del centro de servicio de combustible en la caja del cigüeñal y apriete los pernos con un par de 35 metros Newton. Fije el centro de servicio de combustible al soporte. Apriete el perno con un par de 30 metros Newton e instale la tubería de combustible. Apriete el perno hueco y el conector T. Preapriete la tuerca del empalme con un par de 10 metros Newton. Luego gire la tuerca a un ángulo de 60 grados. Montaje y desmontaje de la bomba de alta presión. Desmontaje de la bomba de alta presión. Desatornille la tuerca. Para retirar la tubería de aceite desde el conjunto de riel común y la bomba de aceite de alta presión, afloje los pernos de fijación de la bomba de aceite de alta presión y retire la bomba de alta presión. Afloje los pernos y retire la polea del dispositivo de accionamiento de la bomba de aceite desde el eje estriado. Afloje los pernos a fin de retirar el dispositivo de accionamiento de la bomba de alta presión. Montaje de la bomba de alta presión. Recubra una capa de sellador 5900 uniformemente en la superficie de empalme del dispositivo de accionamiento de la bomba de aceite de alta presión. Nota: la línea de sellador debe ser continua. Posicione e instale el dispositivo de accionamiento de la bomba de alta presión y apriete los pernos con un par de 110 metros Newton. Recubra una capa de sellador 5900 uniformemente en los dientes de la polea. Instale la polea en el eje estriado, hasta que haya resistencia en el empuje. Fíjelo al eje de transmisión con pernos M12. El par de apriete es de 110 metros Newton. Aplique vaselina uniformemente en el anillo de sello. Use un alicate de muelles de retención para instalar el muelle de retención en el buje del eje de transmisión de la bomba de aceite, con el muelle de retención asentado en la ranura del muelle de retención. Instale el buje del eje de transmisión en la bomba grande. Monte la bomba de aceite de alta presión en la carcasa. Atornille 3 pernos y apriételos, con un par de apriete de 65 metros Newton. Instale la tubería de combustible en el conjunto de riel común y la bomba de aceite de alta presión. Ajuste el tubo de alta presión al centro de la tuerca durante la instalación. El par inicial para el método de apriete es de 10 metros Newton. Luego gírelo por un ángulo de 60 grados. Capítulo 8. Sistema de lubricación del motor. Montaje y desmontaje de módulo de aceite de motor. Desmontaje de módulo de aceite de motor. Retire la tubería del módulo de aceite de motor. Nota: el anticongelante se debe drenar completamente antes de retirar el módulo de aceite. Retire la brida angular y el tubo de conexión. Afloje los pernos, de los cuales 2 pernos son pernos de fijación de la bomba. Ellos deben ser aflojados juntos para retirar el módulo de aceite en la junta.
Montaje de módulo de aceite de motor. Monte el módulo de aceite de motor y la junta. Apriete diagonalmente los pernos, con un par de 75 metros Newton. Instale la brida angular y el tubo de conexión. Recubra una capa de lubricante P80 uniformemente en el tubo de conexión. Y conecte la tubería. Dos. Montaje y desmontaje del cárter de aceite. Desmontaje del cárter de aceite. Desatornille los pernos de montaje. Desmonte el bloque de soporte del cárter de aceite. Y desmonte el cárter de aceite y la junta de sello. Desatornille los pernos de montaje. Y quite el tubo de succión desde la caja de cigüeñal. Montaje del cárter de aceite. Recubra vaselina uniformemente en la junta tórica. Instale la junta tórica en la caja de cigüeñal y apriete los pernos de fijación del tubo de succión con un par de 35 metros Newton. Instale la junta de sello sobre el cárter de aceite. Compruebe la limpieza del cárter de aceite antes de la instalación. Para asegurar la ausencia de contaminación, escombro de papel, escombros o herrumbre. Tenga en cuenta de los siguientes al instalar el cárter de aceite en la caja de cigüeñal. El proceso de instalación debe realizarse en una vez. La junta de sello no puede estar sesgada. Tampoco se permite empujar el cárter de aceite hacia adelante y hacia atrás. Sujete los bloques de soporte del cárter de aceite respectivamente en el cárter de aceite. Coloque los pernos con la mano. Apriete los pernos con un par de 35 metros Newton en la secuencia indicada en la figura. Luego apriete con un par de 35 metros Newton en cualquier secuencia. Y vuelva a apretar los 4 pernos 16-12-7-3. Montaje y desmontaje de la boquilla de aceite de motor. Desmontaje de la boquilla de aceite de motor. Afloje los pernos y saque la boquilla de aceite desde la caja de cigüeñal. Montaje de la boquilla de aceite. Antes del montaje de la boquilla de aceite, compruebe si la boquilla de aceite está despejada. Instale la boquilla de aceite en el paso de aceite de la caja de cigüeñal. Atornille los pernos y apriételos a un par de 15 metros Newton. ¡4! Montaje y desmontaje de la bomba de aceite. Desmontaje de la bomba de aceite. Afloje los pernos y retire la cubierta de la bomba de aceite. Retire los rotores internos y externos y desenrosque los pernos. Retire el eje del rotor interno y la junta tórica. Montaje de la bomba de aceite. Limpie la bomba de aceite de la caja de cigüeñal con un detergente y séquela con una pistola de soplado. Coloque el casquillo de la bomba de aceite en la herramienta y presione el casquillo de la bomba de aceite con la herramienta. Nota: el orificio de aceite en el casquillo de la bomba de aceite debe estar alineado con el orificio de aceite de la caja de cigüeñal. Limpie la cámara de la bomba de aceite con una pistola de soplado para asegurar que no hay impurezas ni rastros de aceite en la cámara de aceite. Monte el eje del rotor interno de la bomba de aceite con el pasador en la caja de cigüeñal
Atornille los pernos y apriételos a un par de 65 metros Newton. Instale un anillo de sello en el eje del rotor interior. Monte suavemente el rotor interno al eje del rotor interno. Nota: la superficie marcada en el diente apunta hacia afuera. Monte el rotor exterior siguiendo el mismo método. Los rotores internos y externos deben girar de manera uniforme y suave. Instale la cubierta de la bomba de aceite en la caja de cigüeñal y presiónela. Atornille 9 pernos M6 y apriételos en forma diagonal con un par de 15 metros Newton. Mida la holgura entre el rotor exterior y la cubierta de la bomba de aceite, que debe estar entre 0,020 y 0,093 milímetros. Capítulo 9. Conjunto de la caja de cigüeñal. 1. Desmontaje y montaje de la carcasa del volante. Desmontaje de la carcasa del volante. Afloje los pernos de fijación de la carcasa del volante. Quite la carcasa del volante. Montaje de la carcasa del volante. Limpie la superficie de empalme entre el extremo trasero de la caja de cigüeñal y la carcasa del volante, y recubra el sellador 5900 en la superficie de empalme. El sellador aplicado debe ser uniforme y continuo. Presione el sello de aceite trasero del cigüeñal en la carcasa del volante. Nota: el proceso de presionado del sello de aceite debe hacer que el borde del sello de aceite se someta a una fuerza uniforme, para evitar la deformación del sello de aceite. Inserte 2 pasadores de posicionamiento de la carcasa del volante en la cara final trasera de la caja de cigüeñal e instale la varilla guía y el herramental de protección del sello de aceite trasero del cigüeñal. Monte la carcasa del volante en la caja de cigüeñal a lo largo de la varilla guía. Atornille y apriételos diagonal. El par de apriete de los pernos M10 es de 65 metros Newton y el par de apriete de los pernos M16 es de 280 metros Newton. 2. Montaje y desmontaje de la cubierta. Desmontaje de la cubierta. Afloje los pernos de fijación de la cubierta. Para retirar la cubierta y la arandela de sello. Montaje de la cubierta. Limpie la superficie de empalme entre la cubierta frontal y la caja de cigüeñal. Recubra sellador 5900 uniformemente en la tercera parte superior de la cinta de sello. Golpee el pasador de posicionamiento de la cubierta frontal en la cara final delantera de la caja de cigüeñal. Presione el sello de aceite delantero del cigüeñal en la cubierta frontal. Nota: en el proceso de presionado del sello de aceite debe hacer que el borde del sello de aceite se someta a una fuerza uniforme, para evitar la deformación del sello de aceite. Después de la presión se debe instalar inmediatamente a fin de proteger el labio del sello de aceite. Aplique el lubricante uniformemente en el anillo de sello del soporte del ventilador. Coloque la herramienta de protección del sello de aceite delantero en el extremo delantero del cigüeñal. Separe la cubierta frontal con una junta de sello. Alinee el pasador de posicionamiento con el extremo delantero de la caja de cigüeñal y golpee suavemente la cubierta frontal con un martillo de goma para que la cubierta frontal repose en su lugar. Atornille los pernos de la cubierta frontal y apriételos a mano. Apriete los pernos M8 con un par de 30 metros Newton y los pernos M12 con un par de 110 metros Newton. El proceso de apriete debe seguir el principio de apriete diagonal. 3. Montaje y desmontaje de la camisa del cilindro. Desmontaje de la camisa del cilindro. Utilice el extractor de camisa de cilindro para quitar la camisa de cilindro.
Desmonte la junta tórica desde la caja de cigüeñal. Montaje de la camisa del cilindro. Compruebe la pared interior del orificio del cilindro para ver si hay rebabas en la ranura del anillo de sello en el orificio del cilindro. Limpie el tope del orificio del cilindro y la superficie de la camisa del cilindro. Observe la pared interior de la camisa del cilindro en busca de arañazos. Primero, mida la cantidad de protrusión de la camisa del cilindro. En ese momento, no puede instalar el anillo de sello. Al colocar la camisa del cilindro, tenga cuidado de que ésta se instale verticalmente. Deje la camisa del cilindro caer lentamente para evitar golpes. El texto en el plano de la camisa de los 6 cilindros debe estar orientado en la misma dirección, hacia el extremo del ventilador del motor. Fije la camisa del cilindro con la herramienta con un par de apriete de 80 metros Newton. Para cada camisa del cilindro se mide 4 direcciones. El rango de protrusión debe estar entre 0,035 milímetros y 0,085 milímetros. Si está fuera del alcance, necesita averiguar las razones y no debe seguir usándola. Retire la herramienta de fijación de la camisa del cilindro y retire suavemente la camisa del cilindro para evitar golpes. Las camisas del cilindro deben colocarse en orden. Limpie la ranura de sello del orificio del cilindro con un detergente y seque con una pistola de soplado. No puede haber residuos de detergente para evitar que el detergente corroa el anillo de sello. Limpie el anillo de goma y compruebe el anillo de goma en busca de deformación. Monte el anillo de goma en la ranura de sello del orificio del cilindro. Instale 2 anillos de goma en cada cilindro. Aplique una pequeña cantidad de aceite en el anillo de sello de la camisa del cilindro con la mano. Nota: no puede usar un pincel u otra herramienta para aplicarlo, para evitar la caída de impurezas. Instale la camisa del cilindro según la secuencia del cilindro y la orientación. Al colocar la camisa del cilindro, tenga cuidado de que ésta se instale verticalmente y soporte el fondo de la camisa del cilindro con la mano. Deje la camisa del cilindro, baje lentamente para evitar golpes. Presione con fuerza la camisa del cilindro cuando oye un sonido y va. Eso indica que la camisa del cilindro queda instalada en su lugar. Capítulo 10. Mecanismo de biela del cigüeñal. 1. Montaje y desmontaje del amortiguador. Desmontaje del amortiguador. Afloje los pernos de fijación del amortiguador. Para retirar el amortiguador. Montaje del amortiguador. Revise el amortiguador para ver si hay golpes. Instale el cubo del amortiguador en el amortiguador. Atornille 9 pernos. Y apriételos de forma simétrica con un par de 45 metros Newton. Instale el amortiguador en la cara final delantera del cigüeñal del motor. Atornille 9 pernos. Apriételos primero con un par de 150 metros Newton. Y entonces rótelos a un ángulo de 90 grados. Montaje y desmontaje del volante. Desmontaje del volante. Afloje los pernos de fijación del volante. Y retire el volante y el conjunto de la corona dentada. Montaje del volante.
Alinee la varilla guía del volante y el orificio del pasador de posicionamiento del volante. Monte el volante en la parte trasera del cigüeñal. Aplique una pequeña cantidad de lubricante a la superficie de soporte del perno del volante. Atornille 10 pernos y apriételos. Los pernos del volante se aprietan en 2 pasos. El primer paso corresponde al apriete diagonal con un par de 100 metros newton. Y el segundo paso consiste en el apriete diagonal rotando a 180 grados. ¡3! Montaje y desmontaje de pistón y biela. Desmontaje del pistón y biela. Afloje los pernos de biela. Retire la cubierta de casquillo de la biela y el casquillo de la biela. Tire del pistón y la biela fuera de la camisa del cilindro. Nota: proteja la separación de la biela. Retire el anillo de la retención del pasador de pistón y el pasador de pistón. Y saque el anillo del pistón. Montaje de pistón y biela. Instale el anillo del pistón y monte el anillo de aceite, el anillo cónico y el anillo de barril trapezoidal en la secuencia. Nota: la cara superior del anillo cónico debe apuntar hacia la parte superior del pistón. Nota: la cara superior del anillo de barril trapezoidal debe apuntar hacia la parte superior del pistón. Los 3 anillos del pistón deben estar entrelazados entre sí en 120 grados en la dirección de apertura. Recubra una pequeña cantidad de lubricante a la cabeza del pasador del pistón y monte el conjunto de biela en el pistón. Nota: la flecha de marca del plano en el pistón debe ser consistente con la dirección del corte oblicuo de la biela. Instale el anillo de retención del pasador del pistón. El anillo de retención del pasador del pistón solo puede usarse una vez. Limpie el asiento del casquillo de la biela y el casquillo de la biela. Instale el casquillo de la biela en el asiento. Nota: debe distinguir los casquillos superior e inferior para no confundirlos. El casquillo superior tiene un orificio de aceite, mientras el inferior no tiene orificio de aceite. La colocación incorrecta conducirá a un accidente vicioso, como un cilindro destrozado. Recubra lubricante limpio uniformemente al anillo del pistón, pequeña cabeza de la biela, casquillo de la biela, pared interior de la camisa del cilindro y pared interior de la herramienta de montaje del pistón. Instale el pistón en la misma camisa del cilindro con la herramienta. Las flechas superiores del pistón deben apuntar hacia el extremo del ventilador del motor. Instale la cubierta de casquillo correspondiente en la biela y recubra una pequeña cantidad de lubricante a la superficie de soporte del perno de la cubierta del casquillo de la biela. Tenga en cuenta lo siguiente antes de apretar los pernos. Deben combinarse estrechamente en el lugar de separación sin presencia de desplazamiento. Los pernos de la biela se aprietan en 3 pasos. El primer paso es apretar preliminarmente con un par de 10 metros newton. El segundo paso es apretar uniformemente con un par de 100 más menos 10 metros newton. El tercer paso es rotar los pernos a un ángulo de 90 grados a 100 grados. Nota: los pernos de la biela solo se pueden usar una vez. Compruebe el juego axial de la biela de 0,130 a
0,330 milímetros. Mida la cantidad de protrusión del pistón 0,0235 a 0,3435 milímetros. 4. Montaje y desmontaje del cigüeñal. Desmontaje del cigüeñal. Afloje los pernos del cojinete principal. Para retirar la tapa de la caja de cigüeñal y el buje del eje. Al quitar la tapa de la sexta caja de cigüeñal, quite la junta de empuje en el mismo tiempo. Las tapas de las cajas de cigüeñal quitadas deben colocarse en orden. Y preste atención a proteger la separación. Si la separación está dañada, hará que todo el conjunto de la caja de cigüeñal quede inutilizable. Y levante el cigüeñal. Montaje del cigüeñal. Limpie el orificio del eje principal y la separación. El orificio del eje principal se puede secar con un trapo o con una pistola de soplado o limpiar con una aspiradora. La separación no se puede limpiar con un trapo, sino que debe limpiarse con una aspiradora. Limpie el buje superior de la carcasa del eje principal. Presione el buje superior del eje principal en el agujero de eje principal. Limpie el buje superior del eje principal y aplique uniformemente el lubricante de limpieza en el buje superior del eje principal con los dedos. Cabe mencionar que no aplique demasiado lubricante. Solo necesita formar una película delgada de lubricante en el buje superior del eje principal. Compruebe si el orificio de aceite del cigüeñal es despejado y limpie la muñequilla del cigüeñal y la muñequilla de la biela. Suavemente coloque el cigüeñal en el orificio del eje principal. Limpie la junta de empuje y móntela a los dos lados del sexto cojinete principal. Nota: el lado con ranura de aceite de la junta de empuje debe estar orientado hacia el cigüeñal. Limpie el buje inferior del eje principal y la tapa de la caja de cigüeñal. Limpie la separación de la tapa de la caja de cigüeñal. Instale el buje inferior del eje principal en la tapa de la caja de cigüeñal y recubra uniformemente el lubricante de limpieza en el buje inferior del eje principal con los dedos. Cabe mencionar, no aplique demasiado lubricante, solo necesita formar una película delgada de lubricante en el buje inferior del eje principal. Instale la tapa de la caja cigüeñal en la caja del cigüeñal e instale una junta de empuje en ambos lados de la tapa de sexta caja de cigüeñal. Tenga en cuenta lo siguiente al instalar la tapa de la caja de cigüeñal. El número en la tapa de la caja de cigüeñal del primer cojinete principal debe ser consistente con el número en la caja de cigüeñal. El primer dígito del número en la tapa de otras cajas de cigüeñal debe ser coherente con el número de serie del cojinete principal correspondiente. Recubra una pequeña cantidad de lubricante a la superficie de soporte roscada de la tapa de la caja de cigüeñal. Tenga en cuenta lo siguiente antes de apretar los pernos. Debe combinarse estrechamente en el lugar de separación sin presencia de desplazamiento. Apriete a mano los pernos del cojinete principal. El proceso de apriete se divide en 4 pasos. Después de apretar sucesivamente con un par de 50 metros newton, 150 metros newton, 300 metros newton, haga marcas en los pernos y rote los pernos a un ángulo de 90 a 100 grados. Nota: los pernos del cojinete principal solo pueden usarse una vez y no se permite el uso repetido. Gire el cigüeñal después de apretarlo. El cigüeñal debe poder girar de forma flexible sin atascarse. Mida el juego axial del cigüeñal, que debe estar entre 0,2 milímetros y 0,401 milímetros.
5. Montaje y desmontaje de engranaje de accionamiento delantero. Desmontaje de engranaje de accionamiento delantero. Afloje los pernos y retire el conjunto del soporte del ventilador. Afloje los pernos y retire el engranaje intermedio y el eje del engranaje intermedio. Montaje de engranaje de accionamiento delantero. Recubra uniformemente un poco de lubricante limpio con la mano en la superficie de empalme entre el engranaje delantero del cigüeñal y el cigüeñal con las manos. Fije el engranaje delantero con un perno de proceso y golpee ligeramente el engranaje delantero del cigüeñal con un martillo de goma. Instale el engranaje intermedio. Apunte el lado con marca de mecanizado en la raíz del engranaje intermedio hacia la caja del cigüeñal. Compruebe si el engranaje gira suavemente y recubra un poco de lubricante limpiezo uniformemente al eje del engranaje intermedio. Luego instale el eje del engranaje intermedio. Los orificios de pernos del eje del engranaje intermedio deben estar alineados con los orificios de pernos de la caja de cigüeñal. Atornille los pernos y apriételos a un par de 115 metros newton. Instale el conjunto del soporte del ventilador en la cara final delantera de la caja de cigüeñal. Atornille 5 pernos. Los pernos M8x40 se instalan en el orificio de perno con manguito de posicionamiento, y los otros 4 orificios de perno son disponibles para albergar los pernos M8x25. Apriete los pernos diagonalmente con un par de 35 metros newton. Compruebe la holgura del engranaje delantero. Juego axial del eje impulsor del ventilador, 0,2 a 0,55 milímetros. Holgura entre el engranaje intermedio y el engranaje del ventilador, 0,054 a 0,246 milímetros. Holgura entre el engranaje delantero del cigüeñal y el engranaje intermedio, 0,057 a 0,183 milímetros. Holgura entre el engranaje delantero del cigüeñal y el rotor externo de la bomba de aceite, 0,092 a 0,272 milímetros.